A 51 años del nacimiento de FUBAN y algunos más del nacimiento del propio modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua en su carácter de usuarios, hemos llegado a algunas conclusiones que pueden aportar a este encuentro acerca de la existencia misma del cooperativismo de vivienda y las perspectivas futuras. Lo primero que nosotros consideramos que la vivienda ha sido un disparador para generar verdaderas porciones de ciudad alternativas y distintas. Distintas porque el proyecto social del barrio está bajo control de la gente. Y en ello, las distintas construcciones desarrolladas, sobre todo el equipamiento urbano, tiene mucho que ver con las posibilidades del desarrollo social, cultural, deportivo en nuestros barrios que se verán en su momento. Algo que es importante, nosotros nacimos a partir del 17 de diciembre de 1968 con el nacimiento de la Ley Nacional de Vivienda. El cooperativismo de vivienda ha pasado absolutamente por todos los gobiernos de distinto color, desde allí hasta nuestros días. Periodo de Pacheco Areco, dictadura militar, Luis Alberto Lacalle, Sanguinetti, Jorge Valle, Frente Amplio y actualmente el gobierno de coalición. Es el programa desde la ley que ha sobrevivido a ello. Obviamente que hemos tenido mutaciones y las mutaciones, los cambios constructivos, fundamentalmente nuevas tecnologías apropiadas, han sido al calor de la historia misma. Es decir, primeramente construíamos grandes complejos y en la periferia de la ciudad, fuimos aprendiendo que por qué los trabajadores y las trabajadoras tenían que vivir en la periferia, esa periferia que es altamente costosa para el conjunto de la sociedad, y a partir de los años 90, por ejemplo, se produce los primeros pasos hacia una propuesta de reforma urbana, asumiendo que el cooperativismo de vivienda debería construir también en las zonas céntricas de la ciudad. Es así como hemos permeado, por ejemplo, la Ciudad Vieja, Cordón, Aguada, Reducto, zonas impensables para el movimiento en aquel periodo. Un elemento que hay que ver para la construcción de nuestras viviendas tiene que ver con la dependencia que tiene el cooperativismo de vivienda del Estado. Es decir, nosotros reivindicamos plenamente aquella ley del 68, una ley que contempla fundamentalmente todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para desarrollar verdaderamente la vivienda de interés social. Contempla el problema del suelo, con la gestación de carteras de tierras, gesta un Fondo Nacional de Vivienda que aún hoy se ha perdido, no lo tenemos y este es un elemento central. Hay que reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda, quizás no tal cual lo concibió el legislador del periodo de la década del 60. Habrá que hacer las actualizaciones correspondientes, pero obviamente que el país, no solamente el cooperativismo de vivienda, si efectivamente queremos tener una política de Estado que sobrepase los 5 años de gobierno de turno, bueno, hay que tener un fondo para que poder tener una perspectiva real, tener un plan estratégico que se pueda cumplir, y para ello se necesita el dinero del Estado. Las últimas políticas han generado una idea de que el Estado debe desembarazarse del problema de la vivienda. Este es un profundo error. No hay ningún país del mundo que haya podido resolver el problema del déficit habitacional sin la intervención del Estado y su financiación. Esto nos parece que tiene que ser un debate ya concluido. No podemos pensar que solo el mercado va a resolver el problema del déficit habitacional. ¿Quién se encuentra en el déficit habitacional? Las familias de más modestos recursos de la población. Por lo tanto, quiere decir que no tienen el dinero necesario como para poder hacerse de un derecho fundamental como es el de la vivienda. Para ello debe de intervenir el Estado. Debe ser un Estado que, con un fondo, como decíamos, que habrá que ver qué impuestos se afectan, etcétera. Ese será un debate que tendrá que tener los actores políticos, las organizaciones sociales, pero ese fondo es indispensable para poder, de una vez por todas, trabajar en forma sistemática para abatir el déficit habitacional. Consideramos que nuestro modelo es uno,
¿Puede haber otros planes? Por supuesto que sí. No nos cerramos a la idea de que todo el mundo tenga que vivir en cooperativas de vivienda de ayuda mutua. Pero lo que nadie puede negar es que ha demostrado construir bien, bonito y barato. Esto es importante. Es decir, viviendas de calidad y a un precio accesible para la gente en la medida que el Estado garantiza el subsidio de la vivienda. En este marco es que nosotros pensamos que hay larga vida para el cooperativismo de vivienda. ¿Es momento de analizar aciertos y errores? Claro que sí. Ahora, lo que es real, que nadie puede negar, es que más de 35.000 familias de nuestro país, por ejemplo, 1/3 de la ciudad de Mercedes, ya vive en cooperativas de vivienda. Estamos hablando de un altísimo porcentaje de la población para una población pequeña como la de nuestro país. Entonces, en ese marco se necesita fundamentalmente contar con los instrumentos políticos para desarrollar el cooperativismo de vivienda. Uno de los instrumentos fundamentales es la financiación, el otro es tener una política de suelo. El suelo es el que hay, es un bien inelástico. Si seguimos con la segregación del suelo urbano que existe en nuestras ciudades, obviamente que no se va a poder combatir que la gente sin recursos siga agrandando las ciudades y viviendo en la periferia de las mismas. Por lo tanto, este elemento es un elemento central como instrumento. El otro es revisar el marco legal que hoy tiene no solamente el cooperativismo de vivienda, sino que sería hasta saludable una actualización de la propia ley 13.728, pero una actualización para mejorarla, no para recortarla, como ya han hecho. Han cambiado hasta el lenguaje. ¿Qué quiere decir soluciones habitacionales? En soluciones habitacionales entra absolutamente todo. Sin embargo, un hábitat ha definido con claridad meridiana lo que es una vivienda digna y adecuada, y a eso los legisladores del momento, del pasado y del futuro deben restringirse. Es decir, tenemos que construir viviendas de calidad, tal cual lo dice Naciones Unidas acerca de qué es una vivienda adecuada. Para ello es imprescindible el apoyo del Estado. De allí que FUPAN se ha movilizado históricamente a lo largo de los distintos gobiernos con propuestas como ser, por ejemplo, que un elemento sustantivo es que haya un bajo interés en los préstamos. No se puede tener un interés del mercado igual al del mercado para viviendas verdaderamente de interés social. Obviamente que esto no ha sido contemplado en los últimos tiempos, porque si ustedes se fijan, la ley de vivienda promovida, que ha favorecido ampliamente a la industria de la construcción con todo tipo de exoneraciones, ha llevado a que el Estado como tal, bajo el discurso de que da trabajo la inversión privada, que eso nadie lo puede negar, pero bueno, en el 2020, por ejemplo, se han exonerado 70 millones de dólares. Es bastante ridículo que, por ejemplo, la industria de la construcción para hacer viviendas de $100.000 no pague IVA en los materiales de construcción y pueda exonerarlos, y las cooperativas de vivienda tengan que pagar el IVA en los materiales de construcción. Por lo tanto, la plataforma reivindicativa de FUPAN, que hace a que se agiliten los préstamos, a que tenga un interés bajo, a que obviamente sean contempladas suelos urbanizados, hacia el desarrollo de nuestro modelo. Modelo que además ha ganado premios internacionales, se ha expandido a lo largo del mundo. Hoy el modelo del cooperativismo de vivienda de ayuda mutua uruguayo está en Paraguay, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Zambia, Malawi, Filipinas y Sri Lanka. Si otros pueblos, aún sin tener los instrumentos políticos que cuenta nuestro país, por suerte, han desarrollado este modelo, quiere decir que se ha demostrado a lo largo de la historia que el mismo es válido. Por lo tanto, estos elementos son los que hay que tener en cuenta en un momento de evaluar aciertos y errores. Bueno, el modelo incluye dentro de él a trabajadoras y trabajadores. Antes de los años 80, 90, me animo a decir, teníamos trabajadores de la economía formal, es decir, estaba aquel obrero o aquella obrera que entraba a la fábrica a los 18 años y se jubilaba cuando le llegaba el momento.
Hoy en día la economía informal a partir de los años 90 ha aumentado considerablemente en el país y nadie la ha podido frenar. Por lo tanto, la mutación de los trabajadores también hace generar cambios en el cooperativismo de vivienda, no solamente en su estrato social, sino que además que para que el mismo pueda construir hay que adaptarlo. Un debate que tenemos en este momento: ¿es posible con el doble empleo, con el trabajo, el ingreso de la mujer al mercado laboral y demás, las 21 horas semanales para la ayuda mutua? Bueno, son temas que están planteados, que están en discusión y que siempre serán bienvenidos para poder seguir construyendo porciones de ciudad alternativa y distinta. Y decimos esto porque los primeros pensadores técnicos del movimiento cooperativo hablaban de varios elementos que iban mucho más allá de la vivienda. Nosotros en nuestro himno decimos que la vivienda es el principio y no el final. Y efectivamente esto lo han demostrado los grandes complejos habitacionales. Hoy, llegar a Mesa 1, Mesa 2, Mesa 3, Mesa 4, la zona del José Pedro Varela, y preguntar cuándo se inauguró, que le digan a uno que se inauguraron en los años 70 y parecen recién inauguradas, habla claramente que cuando se le da la participación a la gente, cuando la gente construye con sus propias manos, con su capacidad, las viviendas, se desata un amor a la misma que difícilmente lo pueda tener quien recibe llave en mano. Entonces, estos son los puntos centrales que hoy reivindicamos. Creemos que ningún gobernante, sea del partido político que sea, puede obviar al cooperativismo de vivienda como una solución al problema habitacional de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para el desarrollo del movimiento cooperativo? Voluntad política. Los gobiernos tienen que tener voluntad política y no sigan inventando el agua tibia. Si hay un programa que ha resultado, que ha generado productos positivos para la gente, ¿por qué no impulsarlo fuertemente? Por ejemplo, el metro cuadrado de construcción. Nosotros estamos construyendo abajo de los $1.000 el metro cuadrado de construcción. Sin embargo, hemos oído que desde el Ministerio de Vivienda se están buscando nuevas tecnologías apropiadas para rebajar el precio del metro cuadrado de construcción. Bueno, se referirá a los $2.000 que está el metro cuadrado de construcción en otro tipo de viviendas, no al cooperativismo de viviendas. Si ya tenemos un modelo que fue capaz y es capaz de construir a ese precio, ¿por qué no impulsarlo? Entonces, estos son los elementos claves que tiene que tener en la mira un gobernante cuando quiere resolver el problema del déficit habitacional. No se resuelven con políticas de gobierno solamente. Un gobierno dura 5 años y en el país estamos acostumbrados a que cada gobierno quiere ponerle su apellido a los programas. Bueno, es momento de evaluar. Si hay una ley que ha funcionado, si hay programas que han funcionado y otros no, se trata de ser inteligentes y ver cómo impulsamos aquellos modelos que han resultado. En ese marco es que consideramos nosotros que hay que darle las condiciones económicas y políticas favorables para que el mismo pueda desarrollarse. De allí que nosotros planteamos con insistencia que la gente no puede esperar años, que este ha sido uno de los problemas que han tenido las cooperativas de vivienda, que hacen todo el esfuerzo desde las 3 etapas en formación y en construcción, fundamentalmente dando lo mejor de sí para llegar al producto, pero si los préstamos salen mal y tarde, obviamente que la desmoralización es muy grande en la gente. Por lo tanto, tendría que ser un programa, a nuestro juicio, prioritario, pero sin dejar de lado otros programas. No puede ser que en este año estuvimos esperando la escritura de préstamos 1 año y medio para ponerle la fecha. Esto tiene que ver con el problema central que nosotros decimos. Hablar de vivienda de interés social realmente, sin tener un Fondo Nacional de Vivienda es absolutamente imposible. Vivir de partidas presupuestarias es una competencia de la vivienda que no corresponde con la salud y con la educación. Primero, porque no queremos chocar con ello. Y segundo, porque es imposible tener una planificación ajustada, y más en momentos que, por ejemplo, se dice que si no se llegan a las metas, lo que haya aprobado de partidas presupuestarias
el Parlamento Nacional puede ser rebajado aún por el Poder Ejecutivo. En ese marco es que el tema de la presupuestación nacional real para el problema de la vivienda no solamente favorece al cooperativismo de vivienda, sino absolutamente a todos los programas que se quieran desarrollar. Habrá sectores de la población que no necesitarán de la intervención del Estado. Es obvio, aquel que cuenta con dinero, que tiene la posibilidad de tener capacidad de ahorro, no está incluido dentro del déficit habitacional y va a poder resolverlo. Pero lo real es que para poder resolver el tema hay que atender a esos sectores. Hoy el país está en 70.000 unidades habitacionales de déficit. No es menor, ahora tampoco es imposible atacarlo. ¿Esto se resuelve en 6 meses, un año? No, de ninguna manera somos cortoplacistas en nuestro planteo, pero sí estamos convencidos que se resuelve si hay una política de Estado al respecto. El fenómeno de los asentamientos que se ha generado, bueno, hay que ver por qué se generó. El fenómeno del asentamiento irregular se genera aquí y en cualquier país de Latinoamérica porque no hay solución a esos sectores para la vivienda y la gente en algún lado va a tener que vivir. Y de ahí surgen todos los problemas que surgen con ocupaciones urbanas, con desalojos permanentes, con una situación que lleva a no tener en cuenta lo siguiente. Ya estamos hartos de que en la agenda pública se vea por separado la salud, la educación y la vivienda. Miren, nosotros somos hinchas de la escuela pública y nos parece extraordinario que todo niño tenga derecho a la educación gratuita y obligatoria. Nos parece extraordinario que se construyan hospitales para atender los problemas de salud. Pero si el niño o el ser humano en general que está internado en un hospital se cura y vuelve a una casa donde vive hacinado y donde no tiene condiciones la vivienda, obviamente que la salud va a verse afectada. Ni que hablar el rendimiento escolar, porque los niños van a la misma escuela pero no viven en las mismas casas, si van a una escuela pública. Y cuando vuelven a su casa, también, si viven hacinados, con su mamá cocinando al lado de él cuando está haciendo los deberes, o el hermanito más chico que llora, bueno, no le vamos a poder pedir un rendimiento escolar acorde. Por lo tanto, ver la vivienda más allá de 4 paredes y un techo es fundamental y creo que todos los asistentes a este evento estamos de acuerdo en que como derecho humano hay que empezar a contemplarlo de una vez y para siempre. ¿Qué problemas hoy se enfrenta el movimiento cooperativo? Bueno, se enfrenta justamente a que no de buena forma estos instrumentos políticos están siendo instalados. Ha tenido un recorte brutal la vivienda en este presupuesto. Estamos hablando aproximadamente en 1 año y medio de un recorte del 30% de la partida presupuestaria de la administración anterior. Nosotros estamos sometidos a sorteos. Ha habido un solo sorteo en el 2020 y uno solo en el 2021, cuando había 2 sorteos por año. Esto también hay que tratar de evitarlo, porque este tema de dejar librado a la suerte a quien le toca y a quien no le toca, luego de hacer el mismo esfuerzo las cooperativas, realmente hay que revisarlo y sacarlo. La lógica sería que una cooperativa de vivienda con su instituto de asistencia técnica, luego de que tiene terminado el proyecto y todo lo que le pide el Estado para presentarlo presente, sea aprobado en un tiempo razonable el préstamo para las mismas. Entonces, nuestra plataforma tiene que ver con puntos que hacen a la agilización de trámites, que hacen a reforzar el problema presupuestario y que hacen a darle condiciones a la gente que hace este esfuerzo impresionante para poder construir su vivienda. Luego puede haber otras modalidades, no estamos en contra de ninguna, pero somos orgullosos de la nuestra.